Una de las subidas más espectaculares y uno de los crecimientos más fulgurantes de un jugador del Real Madrid es el caso de Martin Ødegaard, que según los registros, según Transfermarkt, pues es un jugador que cuando llegó al Real Madrid más o menos tenía un precio de mercado de unos 4 millones y pues si bien es cierto que luego anduvo dando un poco de barrigazos por aquí y por allí, por la Liga Española, por el Real Madrid Castilla, luego se fue al Vitesse y estuvo para aquí y para allá. Lo cierto es que el jugador, cuando cayó en la Real Sociedad y demostró que efectivamente es un grandísimo jugador con unas características y unas habilidades innatas buenísimas, lógicamente el jugador disparó su precio de mercado y curiosamente pasó de 4 a valer más de 44 millones de euros, 40 millones de euros más o menos en su punto álgido, en su punto más alto, y lógicamente el Real Madrid este año precisamente espera que esa meteórica subida se repita de nuevo con un jugador que lógicamente está llamado a ser el jefe del centro del campo en los próximos 10 años del Real Madrid. Lógicamente creo que no es un secreto y no miento a nadie si digo que hay muchísimas esperanzas puestas en un jugador que ya el año pasado vino para convertirse en el líder del Real Madrid. Daos cuenta que la situación de Ødegaard el año pasado fue la de un jugador que en un principio iba a comenzar la temporada jugando para la Real Sociedad. De hecho estaba ya todo hablado, estaba todo pensado, pero en el último momento Zidane le pide al Real Madrid que que lo pare todo, que pare las rotativas, que dé un giro de 180 grados y que traiga al jugador de vuelta al equipo blanco, porque al parecer tiene idea de contar con él. Es decir, Ødegaard se va a convertir en un jugador importante, o por lo menos él prevé que así sea. Entiende que Luka Modric no está preparado para disputar toda la temporada. Luego más adelante viene cuando Luka Modric le dice a Zidane que cuente con él para todos los partidos, que él cuando juega regularmente juega mejor y todo cambia y todo salta por los aires. Pero hasta ese entonces, evidentemente, Zidane entiende que tiene que dar una vuelta de tuerca más al equipo y rejuvenecerlo completamente. Y lógicamente, ¿con quién si no lo iba a rejuvenecer mejor que con Martin Ødegaard? Y pues lo cierto es que al final el Real Madrid, pues a diferencia de otras veces, le presta atención y cancela de manera repentina la cesión que le ha hecho a la Real Sociedad por segundo año consecutivo del jugador noruego y se lo trae al Real Madrid. Y lo demás ya lo sabemos. Martin Ødegaard comienza jugando en el equipo, juega más o menos un par de partidos de titular, quiero recordar 2-3 partidos, y luego ya automáticamente pasa al banquillo y pasa a ser un jugador de segundas partes y últimos minutos, lo que lógicamente no le gusta nada, y finalmente termina dando con su cesión al Arsenal en el mercado de invierno, cuando ya asume que su situación en el Real Madrid no va a cambiar, puesto que Modric cada vez más gana protagonismo en el equipo. Fede Valverde, antes de la lesión, también empieza a ganar protagonismo en el centro del campo, y sin embargo él se ve cada vez más recluido y más apartado, y de alguna manera pues se ve más lejos del rol y de la imagen que el club tenía, o del proyecto que el club tenía preparado para él y que yo creo que él mismo pensaba. Así que lógicamente se va al Arsenal, donde cae con los dos pies. Y pues la verdad es que Arteta está muy contento con él, con su rendimiento, en el Arsenal también, y de hecho Arteta confirma a final de temporada que va a haber negociación por Ødegaard, porque se lo quieren quedar. Pero el problema es que el Real Madrid, una vez que se marcha Zidane, porque además Ødegaard no quería ver a Zidane ni en pintura, es decir, mientras Zidane estuviera en el banquillo, evidentemente Ødegaard no tenía pensado volver, y por eso también le deja la puerta abierta al Arsenal. Pues una vez que Zidane abandona el banquillo del Real Madrid, evidentemente lo que hace Martin Ødegaard es pensar que es la llegada de Ancelotti, o interpretar que la llegada del técnico italiano puede cambiar completamente su situación en el equipo blanco. Y en esas estamos ahora mismo, en que Carlo Ancelotti cuente efectivamente con un Martin Ødegaard que ayer en las pruebas de esfuerzo parece que sacaba la máxima nota, la máxima puntuación, y deslumbraba a muchos que no esperaban que el jugador noruego se encontrara en una forma física tan espectacular. Lógicamente, con todos estos datos en la mano, y ahora que ya tenemos un contexto, pasamos a analizar lo que puede representar Martin Ødegaard y cómo efectivamente el Real Madrid hace bien en creer que esa espectacular y meteórica subida de mercado que ya experimentó en su primera fase en España, mientras estuvo cedido en la Real Sociedad, puede multiplicarse otra vez y doblarse
en el próximo año. Y lógicamente esto va a depender muchísimo de lo que Ancelotti le vaya a permitir en el Real Madrid. Efectivamente, si se lo permite todo, es decir, si Carlo Ancelotti le da a Martin Ødegaard la libertad de ser quien es, de jugar como es y por supuesto la confianza que necesita, porque no olvidemos que en el Real Madrid luego nos quejamos de que no se apuesta por el talento joven, por los canteranos, por determinados jugadores, pero es que se nos olvida también que somos muy impacientes. Es decir, en el Real Madrid no esperamos habitualmente a nadie. Y en cuanto un jugador no nos funciona, lo echamos al banquillo. Le descartamos, lo apartamos y finalmente le terminamos dando salida, por lo general por un precio mucho más bajo de lo que lo compramos. Y esto es lo que se espera que no ocurra con Ødegaard, porque el asunto es que, por ejemplo, si tomáis en cuenta a Lucas Vázquez, a Nacho, a Modric, a Kroos, jugadores o a Benzema que lo han hecho muy bien, pero que por la edad que tienen no se van a revalorizar en el mercado, el caso de Ødegaard es completamente distinto. El caso de Ødegaard es un caso en el que, siendo un jugador pues que apenas supera los 20 años, es decir, que está en la primera etapa de los 20 años, lógicamente tiene por lo menos otros 10 años de buen fútbol y de la mejor parte de su carrera, que está por venir. Entonces, precisamente por eso, si lo combina con buenas actuaciones en el Real Madrid, creo que es más que evidente y es más que obvio que el jugador puede llegar a alcanzar un precio de mercado que ronde los 60, los 70 o los 80 millones de euros en esta temporada, es decir, que doble prácticamente su precio. Y por supuesto, si sigue adelante, no me extrañaría que superara la barrera de los 100 millones de euros, aunque para esto ya habría que hablar un poco y esperar acontecimientos, porque al final tampoco es una cifra que pueda alcanzar todo el mundo. Además, dejadme que os diga una cosa, también es cierto que por muy bien que lo hagas, lo que es realmente, iba a decir dramático, pero es que es una realidad en el fútbol, lo que no va a pasar es que un mediocampista supere, por ejemplo, en valor nunca a un delantero top. Es decir, un Mbappé sí va a alcanzar los 150 o los 200 millones en el mercado, pero un mediocampista ya es más complicado, ya tiene que ser realmente bueno. O sea, ya tiene que ser realmente bueno. No conozco exactamente el precio ahora mismo de Kevin De Bruyne, por ejemplo, que es uno de los centrocampistas que se me viene a la cabeza, que son fantásticos y maravillosos y de lo mejorcito que hay en Europa. Pero el hecho de que tenga, me parece que ya se acerca a la treintena, no creo que le permita estar por encima de los 100 millones de precio de mercado. Creo que de hecho no lo está, pero bueno, me puedo equivocar, ¿vale? Pero en este sentido, lógicamente, Martin Ødegaard tiene una situación diferente porque es un jugador que se puede ir a más de los, yo diría 27-28 años, valiendo más de 100 millones si efectivamente este año en el Real Madrid se convierte en el jugador que en mi opinión está llamado a ser, que es lógicamente el líder y el jefe del centro del campo. Lógicamente yo espero que así suceda. Punto número 1, porque a nivel de rendimiento deportivo le va a aportar muchas cosas al Real Madrid tener un rejuvenecido y refrescante centro del campo, súper creativo, lleno de ideas y con peligro de cara a gol. Y punto número 2, porque además es un activo que poseemos que se revaloriza. Evidentemente el precio de mercado de Ødegaard, que ronde ahora los 40, 45, 50 millones de euros, está muy bien, pero por un chaval joven que puede alcanzar los 70 o 80 como han alcanzado Varane, Casemiro, Courtois está un poquito por debajo, pero bueno, por ahí, lógicamente es lo que se pretende. Es exactamente lo que se quiere, es exactamente lo que se busca. Entonces, bueno, a partir de ahí yo confío, espero de verdad y deseo que así sea. Espero que efectivamente el jugador goce del protagonismo que en mi opinión, o del que en mi opinión tiene que gozar este año, porque creo que con Ancelotti va a tener la oportunidad y además es que tiene que tenerla, porque no podemos permitirnos a un jugador que está llamado a ser el futuro del Real Madrid saliendo por tercera vez del equipo. Ya lo hizo cuando llegó al Madrid Castilla, que terminó yéndose a la Liga Holandesa, ya lo hizo cuando volvió y se tuvo que ir a la Real Sociedad, y lo volvió a hacer con el Arsenal. Así que bueno, casi diría una cuarta vez, aunque la primera en realidad estaba asumida. O sea, cuando llegó al Real Madrid Castilla, que fue cuando Cristiano Ronaldo le dio la alternativa en el Bernabéu, hombre, hay que reconocer
que de alguna manera, en cierto modo, se esperaba que el jugador no se quedara en el Real Madrid. Yo creo que eso lo sabíamos todos, o por lo menos no lo imaginábamos. Pero lógicamente con lo que no contábamos es con que el año pasado se marchara al Arsenal después de haber venido de la Real Sociedad, cuando parecía y todo apuntaba a que efectivamente ya iba a ser su año. Estaba prácticamente cantado que iba a ser su año, pero bueno, no lo fue. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre este año y si finalmente Ødegaard tiene la oportunidad que en mi opinión se merece y además tiene la oportunidad también de revalorizarse.